leyendo porque uno dice, ¿habrá existido ese llamado efectivamente entre Trump y Maduro? Estados Unidos decía que sí, pero no teníamos la versión de Venezuela. Pasaron más de 10 días hasta que lo reconoció Maduro, ¿no? Sí, mira, la verdad que sorprendió porque finalmente él está en una locución en el canal de televisión estatal BTV, Nicolás Maduro, y es allí donde dice, sí, efectivamente me llamó Donald Trump, conversamos. Esto ocurrió hace unos 10 días atrás. La verdad es que, para ser mucho más específico, ocurrió ese 21 de noviembre, que lo que dice Nicolás Maduro, que esa conversación fue muy cordial y sobre todo de buen tono. Fue una conversación respetuosa. Dijo que era muy bienvenido el diálogo para él, al escuchar a Donald Trump, muy bienvenido este diálogo respetuoso entre un Estado y otro Estado, entre un país y otro país, y sin embargo no entregó detalles de cuáles fueron los puntos que se hablaron. Así que por lo menos ya tenemos la confirmación. Es el presidente Trump el que llama a Nicolás Maduro y dice que se produce esta conversación que es bastante más amena, pero los detalles los conocimos días previos con las revelaciones que han hecho miembros de la prensa. Se ha dicho que en esa conversación Trump le propuso a Nicolás Maduro que abandonara el país, que dejara el país junto con su familia, que en ese contexto Maduro le pide que haya un indulto. Donald Trump dice sí, que van a tener un indulto él y su familia, y que incluso eligiera el país donde quería irse. Se habla de la posibilidad de ir con Rusia, ¿no? Hasta Qatar, le mencionó Qatar y todo. Le prometió entonces esa amnistía legal para él, para su familia, también el levantamiento de todas las sanciones de Estados Unidos. Pero y como váyase, tercer punto... ¿Ah? Pero váyase. Claro, no, pero váyase. Y el tercer punto que le propuso Donald Trump era el término de un caso que está pendiente de la CPI, que es la Corte Penal Internacional de La Haya, que justo, atención con ese antecedente, porque hoy día van a votar en la Asamblea un proyecto de ley para que Venezuela deje la Corte Penal Internacional. Bueno, sabemos que Estados Unidos no la reconoce, pero para que vean cómo se están moviendo las piezas. Y es allí donde Maduro le pide en esta conversación, insisto, no fue lo que dijo Maduro. Maduro dijo, sí, existió la conversación, fue cordial y todo, pero no entregó detalles, pero nosotros conocemos los detalles gracias a la prensa norteamericana. Y ahí le dice Nicolás Maduro, pero la posibilidad, señor Trump, de que también se le quite todo tipo de sanciones a los 100 funcionarios más cercanos a él. También le dice y le propone... Y ahí está ahí le puso el freno. Pues es el punto de tope, ¿no? Porque le dice, claro, para usted, señor Maduro, para su familia, pero Maduro, ¿qué dice? Que busca también con la cantidad de generales, porque ascendieron a muchas, ¿no es cierto?, oficiales del ejército, los transformó en generales. Entonces él está pidiendo esa inmunidad, o estaría pidiendo esa inmunidad también para esos generales. O sea, la idea es que le garantice la amnistía, por lo menos a su círculo de hierro, no solamente que se salve él y su familia. Y es ahí, me parece, donde está la diferencia. Ahora, a mí me sorprende estas dos visiones distintas de una conversación, que para uno es cordial, pero Donald Trump habla que esto es una guerra. Entonces es bien distinta las dos visiones del mismo diálogo, ¿no? Sí. Claro, según las últimas declaraciones, hacer un punto con estos 100 funcionarios que le están pidiendo que le quiten las sanciones, ellos están acusados para Estados Unidos de violaciones a los derechos humanos, de narcotráfico y de corrupción. O sea, no es cualquier funcionario, estos 100 que le está pidiendo Nicolás Maduro que se les indulte. Y otro punto importante que tampoco acepta Estados Unidos es que Delcy Rodríguez, que es la actual vicepresidenta de Venezuela, asuma el gobierno interinamente si se va Nicolás Maduro de Estados Unidos al país que ella elija. Incluso le dice Maduro, ella asuma interinamente y que haya nuevas elecciones, que se realicen nuevas elecciones y que por un año él mantuviera en definitiva el mando en el ejército. Entonces Estados Unidos ahí ya cerró completamente la puerta. Lo que tú dices, Karine, es muy cierto, porque habló Donald Trump y la verdad que fue mucho más duro y enfático, no haciendo referencia en particular a el llamado, sino a las declaraciones que ha hecho
respecto a este mega despliegue militar que ya está en el Caribe desde hace 3 meses y dijo que este despliegue militar en el Caribe va mucho más allá que una campaña de presión, porque nosotros lo que hemos analizado todo este tiempo es que y me preguntaban ustedes todos los días, era ¿qué busca realmente Estados Unidos con la llegada de estos 8 buques de guerra, con este submarino de propulsión nuclear, con el portaaviones más grande y más fuerte y potente y letal que tiene Estados Unidos en el mundo? Pues bien, es el régimen, la caída del régimen, ahora todo apunta a que así es. Aunque lo que dice Donald Trump ayer en la tarde es nuestro despliegue militar va mucho más allá de una campaña de presión sobre Maduro. O sea, está claro, y con estas conversaciones, que lo que busca también Estados Unidos es la caída del régimen. Oye, ¿cómo habrá sido ese momento? Porque lo que dice Maduro es justamente que le avisan, tiene un llamado desde la Casa Blanca, claro, desde el Salón Oval. En general estos llamados se registran, ¿no? Hay grabaciones, o sea, queda el testimonio. Yo creo que en algún momento, viste, Estados Unidos como que desclasifica estas informaciones con el paso del tiempo. Bueno, ahí recién nos vamos a enterar si efectivamente fue tan cordial como dice ahí Maduro. Con el nivel de inglés que maneja Nicolás Maduro, difícilmente pueden haberse comunicado sin un intermediario. Sin un intérprete. Bueno, entonces de hecho, ahí está, ese diálogo tiene que haber sido muy... No, muy particular. Muy particular, muy pero particular. que ahí es importante quién estaba en ese diálogo. Claro. No estaban ambos solos. El que estuvo completamente presente en esto fue el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, que dicen que es el verdadero promotor de toda esta situación en la que se ve enfrentado Venezuela hoy. Y él es el secretario de Estado, el canciller de Estados Unidos de origen cubano. Por lo tanto, habla perfecto español y yo creo que él debe haber sido el nexo en esta conversación. Ayer en las últimas declaraciones de Nicolás Maduro, que pronto vamos a mostrar, donde da a conocer efectivamente, confirma que sí hubo esa conversación telefónica, ojalá podamos mostrarla completa, son solo 2 minutos, y nuevamente varios mensajes en ese Spanglish, en ese inglés, y que es bien particular porque en el fondo, aunque él no sepa el idioma o le cueste pronunciarlo, eso está hecho con su qué, no es casual, no es que él quiera burlarse, sino que quiere dirigir un mensaje directo para que Donald Trump lo entienda en ese idioma. Lo que dice Donald Trump con esta operación que va mucho más allá es muy relevante, porque él dijo, esta estrategia se va a extender pronto, muy pronto. Estados Unidos ya tenemos identificado cada ruta, cada casa donde se fabrican las drogas como la cocaína. De hecho, ya hay conocimiento, y intentando mostrarlo más tarde, donde están ubicados los lugares de depósito de drogas que se llegan desde Colombia, pero en las zonas nortes de Venezuela. Y allí serían entonces los puntos de ataque. Oye, fase crítica, Mariane, en esta crisis. Vamos a tomar contacto con yo diría, ejemplo de templanza a estas alturas, ¿no? En circunstancias de valentía enorme. Sí, nuestro querido Fernando Tineo, corresponsal, está en Caracas. Bueno, se confirma, Fernando, esta llamada, es la noticia del momento. Vamos a ver cómo lo recibieron ustedes allá, esta información. Hola, Fernando, buen día. Buen día. Hola, buen día para ustedes en el estudio, para toda la audiencia. Bueno, en efecto, ayer Nicolás Maduro confirma que conversó hace 10 días, dice él, con Donald Trump vía telefónica. Lo que tenemos entendido es que del lado venezolano estuvo además Jorge Rodríguez dentro de esa llamada, ¿no? Y por supuesto un intérprete para Nicolás Maduro. Hay un intérprete que tiene muchísimos años y que si hay alguien que debe saber con quién habló Hugo Chávez y con quién habló Nicolás Maduro, es una mujer que es la intérprete, digamos, que tiene la información más clasificada en Miraflores. Esas serían las personas que hasta el momento se conoce que estuvieron en medio de esta llamada. Pero vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro sobre esta conversación con Donald Trump. A ver, vamos. Hace unos 10 días aproximadamente, de la Casa Blanca llamaron al Palacio de Miraflores y tuve una conversación telefónica con el presidente Donald Trump. Sobre eso
ha hablado la prensa mundial. Yo aprendí de 6 años de canciller a la prudencia diplomática. Y luego, en estos años de presidente, con la escuela de canciller y del maestro que tuve, nuestro comandante Chávez, me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos. Cuando hay cosas importantes, en silencio tienen que ser, hasta que se den, ¿verdad? Yo tuve una llamada y conversé con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Puedo decir que la conversación fue en un tono de respeto. Inclusive, puedo decir que fue cordial entre el presidente de los Estados Unidos y el presidente de Venezuela. Digo más, si esa llamada significa que se están dando pasos hacia un diálogo respetuoso de Estado a Estado, de país a país, bienvenido el diálogo, bienvenido la diplomacia, porque siempre buscaremos la paz. Welcome dialogues, welcome diplomats, welcome the peace. Peace, yes. War, never, never in the life. Así que Estados Unidos, todo su pueblo, toda su juventud, están cansados de guerras eternas. Tienen marcas en su psicología colectiva como país. Vietnam, Irak, Afganistán, Libia. Y el pueblo de Estados Unidos, the people of the United States, dice no more Afganistán, no more Vietnam, no more Libia, no more Irak. Oye, y bueno, queda... Es que parece además que del inglés, llega a ¿no? sonar Que hasta curioso, cómico la forma en cómo dice, lo plantea, pero es Exacto. gravísimo el contexto. Ahora, Sí. él le habla a los jóvenes norteamericanos de alguna manera para que se manifiesten en contra de lo que sería otra de estas guerras eternas, y pone el ejemplo de Irak, de Afganistán, de Libia también. Fernando, yo no sé cómo lo toma la población venezolana todo esto. ¿Existe algún temor entre la población de que vaya a haber efectivamente una guerra, un ataque, un bombardeo, algo? ¿Hay gente que se está movilizando? ¿Cómo se vive la realidad ahí en Caracas o en Venezuela? Sí, bueno, está la expectativa, ¿no? De toda esta juego de micrófonos, como lo llama Nicolás Maduro. Habla Trump, hoy habla Nicolás Maduro, y así se van pues repitiendo y repitiendo informaciones, y la gente está a la expectativa, por supuesto, de lo que pueda ocurrir. Mucha gente dice que está comprando alimentos para tener en la casa por si ocurre algo. Ayer una persona me comentaba, ¿tú te imaginas el éxodo que va a haber de venezolanos si aquí ocurre algo dentro de nuestro país? Y es, yo creo, también el temor que tienen los presidentes vecinos, tanto Petro como el presidente Lula da Silva de Brasil, ¿no? Que empiece a salir mucha gente por la frontera si ocurre algo en nuestro país. Pero me parece súper interesante ese punto, Fernando. Ya se ha producido cierta diáspora, o sea, ha aumentado el nivel de venezolanos que está dejando el territorio producto de esta tensión inminente. No. Digamos que no. las personas que se están yendo por las mismas razones que se han ido hacia el sur, inclusive hacia el norte de nuestro continente, pero hay una situación siempre en la frontera con Colombia, donde hay un intercambio, como lo hemos comentado, de venezolanos y colombianos que van y vienen, pero en la frontera con Brasil también no se habla mucho de ella, pero ahí también hay un intercambio de venezolanos y brasileños que van y vienen, pero sobre todo de venezolanos que se están yendo por Brasil. Ese flujo no se ha detenido nunca, ha bajado muchísimo, pero sigue saliendo personas hacia Brasil, y es una carga
carga para el resto de los países, ¿no? Es interesante, Fernando, lo que estás diciendo, porque en circunstancias que acá en Chile se habla de la salida de venezolanos o de otros lugares para regresar, atento, ¿no es cierto?, a lo que está pasando allá en Venezuela. Es al Lo revés. que estás viviendo tú y lo que nos comentabas, además de la población venezolana, es al revés. O sea, hay muchos que ante la inminencia de un ataque, ante una fase crítica que ha pasado, ¿no es cierto?, en esta crisis, están saliendo de Venezuela. Sí, eso no ha parado, ¿no? Digamos que la crisis económica y social está llevando a que los venezolanos sigan buscando otro lugar donde, bueno, vivir de mejor manera. Pero, por supuesto, ese flujo bajó, digamos, sobre todo hacia Colombia, buscando Centroamérica, luego de las restricciones de Estados Unidos, pero siempre hay venezolanos que están saliendo, y esa frontera con Brasil es uno de los pasos, ¿no? Quiero precisar algo que tú nos estabas mostrando recién, Fernando, que tiene que ver con la revelación que finalmente y confirmación de Nicolás Maduro, que sí, Donald Trump lo llamó, él dice hace unos 10 días atrás, el 21 de noviembre. Tú dices que del lado de Maduro, quien estaba presenciando esta comunicación, porque ese antecedente nosotros no lo manejábamos, es Jorge Rodríguez. ¿Quién es Jorge Rodríguez? Jorge Rodríguez es el presidente de la Asamblea Nacional. Y más la intérprete, por supuesto. Jorge Rodríguez es alguien crucial también, porque tanto él como su hermana Delcy Rodríguez es la actual vicepresidenta, quien, según Nicolás Maduro en esta conversación, quiere dejarla como presidenta interina para después llevar adelante nuevas elecciones. Y hay otro punto que me llama la atención de lo que hace y dice Nicolás Maduro. Yo fui 6 años canciller. 6 años canciller durante el gobierno de Hugo Chávez, por lo tanto, en esos 6 años aprendí lo que es la prudencia diplomática. En definitiva, él se está justificando de que a través de por la prudencia diplomática, él nunca había revelado que efectivamente habló por teléfono con Donald Trump, porque toda esta información la conocimos desde Estados Unidos, los detalles los conocimos desde los medios norteamericanos. Sin embargo, él se mantuvo siempre en silencio, no lo dijo nada, hasta este punto tan crucial, tras un ultimátum, y dice, no lo hice por prudencia diplomática. ¿Tú estás de acuerdo en esa reflexión, que en el fondo se vio obligado a decirlo y lo justifica con una prudencia diplomática? Bueno, creo que había mucha bulla, ¿no? Digamos, del lado de la prensa, con toda la información que se ha venido revelando, y creo que Nicolás Maduro de alguna manera busca poner freno a tanta especulación y tanta información por un lado. Sí, bueno, por supuesto, porque hay mucha información cruzada a cómo estará el Partido Socialista Unido de Venezuela por dentro, con tanta bulla desde afuera, ¿no? Con tanta información por un lado y con tanta especulación por otro, de que Nicolás Maduro podría estar conversando para irse a Qatar, para irse a Turquía. Bueno, yo creo que todo eso ha llevado a que Nicolás Maduro se siente, ¿no? Y haga, digamos, una aclaratoria y diga que, bueno, que fue una reunión entre amigos prácticamente. Es que son dos miradas muy distintas del mismo diálogo, ¿no? Por una parte, este llamado a la diplomacia que hace Nicolás Maduro, y por otra parte tenemos ataques a narcolanchas, despliegues militares y un presidente Trump diciendo esto va a ser una guerra. ¿Cómo se toman eso? Pero además el presidente Donald Trump tiene 2 días... Sí. El presidente Donald Trump tiene 2 días insultándolo, ¿no? Utilizando palabras altisonantes en su discurso, mientras que por otro lado Nicolás Maduro dice que fue una conversación cordial. Es que eso es lo extraño de todo esto, Fernando, y te quería preguntar, bueno, ¿qué se comenta en Venezuela respecto de esta salida diplomática o negociada? ¿Qué podría pasar? Un gobierno interino, de transición, la oposición. ¿Hay algo que se comente en la interna en Venezuela respecto a cuáles serían las posibles salidas a que Nicolás Maduro deje el cargo? Bueno, los seguidores de Nicolás Maduro, o el madurismo, el chavismo, como se le llama, en realidad, digamos, la gente en la calle cree que esto no va a ocurrir. Primero creen que la amenaza de Estados Unidos en el Caribe no va a pasar de allí y que esto va a continuar de esta manera y Nicolás Maduro va a seguir en el poder. Es decir, que Nicolás Maduro no va a abandonar Venezuela. Del lado de la oposición, por supuesto, las personas quieren el cambio político.
no quisieran que hubiese una intervención militar por toda la relación colateral que pudiera traer esto y lo que afectaría más a la economía y a la sociedad venezolana, pero sí quieren un cambio político, y eso quedó evidenciado además con el voto del año 2024 cuando digamos en números quedó 70-30 la elección presidencial según las actas que publicó María Corina Machado, bueno, y que le habría dado la victoria a Edmundo González. Ahí están las dos opiniones, ¿no? Es relevante ese punto, sí, porque cuando uno dice sí, pero la gente aquí en Venezuela la verdad no cree que ahora se va a llevar adelante un ataque preciso o que Nicolás Maduro abandone el régimen, es porque es una sociedad muy desesperanzada ahora. Luego de que ellos hablaron en las urnas y su voz no fue escuchada, siento que a pesar de todos los años que han pasado, hubo varios puntos donde pudo haberse producido ese cambio y no ocurrió, sobre todo el más relevante, el del año pasado con el resultado de las elecciones. Están ahí, pero no creen que en el fondo ese despliegue militar sea efectivo o se active. Esa es la mirada que tiene el pueblo venezolano. Sin embargo, Donald Trump lo dijo... Bueno, pero lo decía, lo que decía... Lo decía el propio secretario de Estado, Marco Rubio, ¿no? Que se ha intentado la vía diplomática con Nicolás Maduro, se ha tratado de firmar acuerdos, está el acuerdo de Barbados, el acuerdo de México, el acuerdo de Qatar, elecciones, y que sencillamente Nicolás Maduro no cumple su palabra. Pero Trump es Trump, y las últimas declaraciones de Trump dijo, esto es una guerra. De hecho, dijo precisamente, tenemos detectado las rutas, cada casa, donde están los laboratorios y sobre todo los cargamentos de droga, y esos serían los primeros puntos donde atacarían. Están focalizados en el norte de Venezuela. Escuchemos las declaraciones del mandatario norteamericano. Yo creo que ustedes van a entender que esto es una guerra, que esta gente está matando a nuestros ciudadanos por millones, de hecho, si miran las cifras de los últimos años. Y muy pronto comenzaremos ataques por tierra también, porque conocemos cada ruta, cada casa, sabemos dónde fabrican esta mugre, sabemos dónde la compactan, así que yo creo que lo verán en tierra muy pronto. Oye, ¿qué cree? Acá estamos comentando, debatiendo. Estamos debatiendo. ¿Qué cree usted en su casa? Mira, hay varias cosas que considerar. ¿Irá a atacar a Estados Unidos, sí o no? Yo creo que hay una alta probabilidad, o sea, todo está acomodado para que militar, diga, claro, como devolverse a Estados Unidos y replegarse es muy difícil. Mira, yo creo que lo que va a ocurrir, ¿qué crees tú? Es que efectivamente, si ya hubo un ultimátum, ese ultimátum venció el viernes pasado, aún así le está dando un poquito de oxígeno, está estirando, como decimos nosotros en buen popular, estirando el chicle. Donald Trump se ha manifestado con esa extensión de tiempo, de más oxígeno, de más conversación, pero esto es inminente. Yo creo que Estados Unidos sí va a atacar, pero ¿qué va a atacar? Puntos focalizados, como él mismo dijo. Sabemos cuál es la ruta de estos narcotraficantes dentro del territorio venezolano. Sabemos dónde están las casas donde operan y los depósitos. Entonces, a mi juicio, el ataque sería a esos puntos. Muy dirigido. Un ataque focalizado. Se llaman ataques quirúrgicos. Oye, pero preguntémosle a Fernando, porque él debe tener datos igual de, a propósito de lo que decía recién Maduro, ¿no? Estas situaciones que ha enfrentado Estados Unidos en el pasado y que han sido muy complejas, ¿no? Y mencionaba Vietnam, y mencionaba otra serie de incursiones militares norteamericanas. El territorio venezolano, y ahí Fernando nos puede ayudar mucho más, es complicado, o sea, es difícil. Por eso yo creo que lo que hace Trump es decir, sabemos claramente en qué lugares están estos depósitos de droga, dónde se fabrica, cuáles son las casas, porque va a ser muy dirigido. Todo el entrenamiento de los marines va dirigido justamente a eso, ¿no? El territorio es complicado y lo otro son las bajas o este daño colateral, que muchas veces son víctimas civiles, ¿no? Ciudadanos venezolanos que también podrían perder la vida, y ese también es un factor a considerar, Fernando, ¿no? Bueno, sí, es lo que la población, cuando conversa con la población, lo que se comenta en la calle, bueno, es esa probabilidad, ¿no? Que siempre puede existir en una situación como esa, de que las personas inocentes que no tienen nada que ver con esto, que no tienen nada que ver con la política, por ejemplo,
el estudiante, el trabajador, bueno, que se vea envuelto en una situación tan peligrosa como esto. Sí, por supuesto. Y bueno, la topografía venezolana es bastante diversa, ¿no? La frontera, hay montaña, hay llanos. En Caracas es un valle, ¿no? Rodeado de montañas por todos lados. Del otro lado de la montaña está el litoral, el mar Caribe. No es sencillo, ¿no? Digo yo, ¿no? Uno sin conocer estrategia militar, nada de ciencias militares, pero bueno, la topografía venezolana, digamos que no es sencilla, ¿no? No es una vasta llanura, aquí hay de todo. Sí, Fernando, ahora, yo tengo una duda, disculpa, porque si no cede Nicolás Maduro, disculpe que yo estoy... Siento que se le están dando todas las opciones y él no las está tomando. Es inminente un ataque, y ese ataque, si es focalizado y solo sobre depósitos, porque tiene la tecnología de punta, Estados Unidos puede hacerlo, sin afectar bajas civiles, sino personas vinculadas al narcotráfico, sí. Tengo dudas. Si es algo focalizado, 2 o 3 puntos, ¿Venezuela respondería? Esa es mi gran duda. ¿Venezuela respondería un ataque focalizado contra el narcotráfico en territorio venezolano? Porque estoy tratando de pensar cómo ocurre esto en otras regiones del mundo y normalmente la reacción no es entrar en un conflicto bélico. Por eso, ¿Venezuela reaccionaría militarmente a un ataque focalizado contra el narcotráfico en territorio venezolano? Bueno, es un escenario, ¿no? Es un escenario que habría que esperar a ver si la Fuerza Armada Nacional responde, si hay un ataque en tierra o en suelo venezolano. Hay algo que quería comentar y creo que no se le está dando la importancia debida, y es que en Estados Unidos hay un general que está preso, se llama, o lo llaman el Pollo Carvajal. Se me escapa el nombre de él, pero el apellido es Carvajal. Fue jefe de la inteligencia venezolana, de la contrainteligencia venezolana. Hugo Carvajal. Un militar que también participó. Hugo Carvajal. Se me iba el nombre de Hugo Carvajal, al que le conocen dentro de la Fuerza Armada con el alias de El Pollo. Ese señor está preso y el día de ayer se publicó una serie de escritos sobre sus testimonios, y lo que allí va revelando este señor a las autoridades estadounidenses, bueno, es muy importante porque habla de narcotráfico, habla de la inteligencia cubana infiltrada en el propio Estados Unidos, pero además también en territorio venezolano, y creo que es un testimonio bastante importante que ahora tienen las autoridades judiciales de Estados Unidos. Claro, él le estaría entregando información relevante a Estados Unidos. Ahora, lo que dice la gringa es bastante relevante, porque a mí me da la sensación de que Donald Trump lo que está haciendo, si bien uno puede pensar que este ataque se va a concretar en algún minuto, que parece inminente, le está dando todas las opciones a Nicolás Maduro que no las quiere tomar, pero no dejemos de lado que él está negociando con el líder de un cartel de drogas. Entonces, en algún minuto eso lo avalaría como para tomar esa decisión. Ahora, respecto de estos ataques focalizados, me da la sensación de que Venezuela no podría responder como gobierno, porque es similar a lo que ha ocurrido con estos ataques a las narcolanchas, donde hasta ahora Venezuela no ha respondido de ninguna manera. Mira, aquí estamos revisando lo que tú mencionabas recién, el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, entonces este general que está detenido en Estados Unidos, que estaría entregando datos importantes, información relevante, dice, desvela en una carta a Donald Trump que el cartel de los soles, sugerido por Cuba, buscaba inundar con cocaína a Estados Unidos. Este es el caso judicial que tiene armado, el caso político, judicial, en fin, que tiene armado entonces Donald Trump en contra de Venezuela, con información muy importante que está entregando este general que está detenido en territorio norteamericano. Él era el jefe de la inteligencia militar de Hugo Chávez. Maneja toda la información, toda la información. A ver, él no solo está detenido en Estados Unidos, está hablando.
Ahí sí podemos volver al titular, por favor. Y está detenido por narcotráfico a gringa. Claro, él mismo revela, mire lo que revela en una carta a Trump, no solo que existe este cartel de los soles, que según el régimen de Maduro no existe, él dice sí existe, imagínate que él trabajó para ellos, trabajó para el régimen chavista, madurista también, que existe el cartel de los soles. Y además que buscaba inundar con cocaína a Estados Unidos. Y ahí esa frase es súper potente porque lo que dice desde un comienzo Donald Trump es que por seguridad nacional se están aplicando desde el territorio norteamericano porque a raíz de este flagelo de la cocaína proveniente de Venezuela se está muriendo mucha gente en Estados Unidos. Y eso avala que él está haciendo todo este despliegue militar y ahora se está buscando el fin de ese régimen por la seguridad nacional de los norteamericanos. Imagínate lo que revela él. Oye, ¿y ex jefe de inteligencia. ¿Qué frena a Estados Unidos entonces, Fernando? Yo creo que estoy un poco de acuerdo con Está lo que dice aquí la Mariana. Claro, está esperando el Está momento. siendo benevolente Karim, Trump. ha ido como paso por paso Claro. en esta Le está dando más escalada, tiempo. ¿no? Pero ¿qué crees tú que a estas alturas frena a Estados Unidos? Porque en términos, no sé, numéricos, 15.000 efectivos, o sea, portaaviones, una creo que superioridad. Cuestión de tiempo, nada más que eso. O sea, dando todas las opciones para que después no lo critiquen No, de haber sido yo intransigente, creo... ¿no? ¿Qué lo frena? Yo creo que Estados Unidos está dándole largas a esta situación para no entrar en un conflicto armado, sobre todo por lo que significa entrar en un conflicto armado en América, ¿no? Creo que eso es lo que estaría midiendo el gobierno estadounidense cuando ustedes comentan que Nicolás Maduro está rechazando todas las ofertas que le está haciendo el régimen o el gobierno de Estados Unidos. Bueno, yo creo que no es que lo rechaza, es que creo que están evaluando qué hacer, ¿no? Con todo lo que se les presenta sobre la mesa. Bueno, porque la política es muy dinámica, es cambiante. Hoy digo que no, mañana puedo decir que sí, dependiendo de las circunstancias. Ahora, estaban leyendo que hay un medio español, Fernando, que plantea que este mismo personaje, el Pollo Carvajal, le habría señalado al gobierno de Donald Trump, le da un nombre, el de Rafael Ramírez, como un buen candidato para asumir un gobierno de transición. Y Rafael Ramírez sería el zar petrolero de Hugo Chávez. Fue quien manejó toda la empresa petrolera durante el gobierno de Hugo Chávez. ¿Quién es Rafael Ramírez y por qué él sería un buen nombre para un eventual gobierno de transición? ¿Qué sabes tú? ¿Qué nos puedes comentar? ¿Un desertor? Bueno, él fue presidente de PDVSA y ministro de Petróleo durante 10 años. Durante todo el periodo, casi todo el periodo de Hugo Chávez, fue quien manejó los hilos de la industria petrolera venezolana, quien nunca subió la producción, siempre PDVSA cayó en producción, nunca la aumentaron. Pero bueno, Rafael Ramírez es señalado de muchos casos de corrupción dentro de la industria petrolera. De hecho, hoy vive exiliado en Italia. ¿Cómo vive Rafael Ramírez en Italia? Uno se pregunta, como muchos otros ministros que viven fuera de Venezuela, o que fueron ministros y que viven ahora fuera de Venezuela, vivían de los ahorros del sueldo que tuvieron en PDVSA. Uno no puede pensar que no es así, ¿no? Entonces, bueno, Rafael Ramírez... Se fueron contra el régimen porque ahora. se pelearon con el gobierno de Nicolás Maduro. Sí, claro, se fueron haciendo críticas. Ya una vez que se fueron de Venezuela, comenzaron a hacer críticas al gobierno de Nicolás Maduro. Está Rafael Ramírez, está Andrés Izarra, quien vive en Alemania, y así pudiéramos nombrar algunos otros. Oye, ¿cómo se vive internamente, Fernando, esta declaración? Esto es una guerra, dijo Donald Trump. Es una guerra con Venezuela. Ahora, imagínate para... Claro, o sea... ¿Cómo lo toma el pueblo venezolano esa declaración? Y uno ve las imágenes y ve a Nicolás Maduro bailando, cantando. Entonces, disociado es como completamente. que, claro, absolutamente distinto a la realidad de un país que está a punto de entrar en una guerra con un gigante como es Estados Unidos, y tú ves a su presidente en este tipo de actos. Yo le quería preguntar a Fernando, ¿cómo está el apoyo militar hacia Nicolás Maduro si es tan irrestricto? Porque muchas veces se ha dicho que Nicolás Maduro está donde está gracias a que tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas. ¿Se ha mantenido? ¿Ha declinado? ¿Cómo lo has visto tú, Fernando, eso? Bueno, en apariencia uno lo que puede ver es que la Fuerza Armada respalda a Nicolás Maduro en cada acto.
Por ejemplo, ayer Nicolás Maduro dijo esto, que había conversado con Donald Trump en una zona popular, quizá la más grande de Venezuela, en Petare, Estado Miranda, aquí muy cerca de Caracas. Y allí estaba pues rodeado de militares. Diosdado Cabello en la noche en su programa de televisión lo hace en una especie de estudio o de teatro. La verdad es que no sabemos dónde hace ese programa Diosdado Cabello. Bueno, también había una cantidad importante de militares allí. Entonces ellos dan la apariencia, o por lo menos uno es lo que uno puede apreciar, bueno, que los militares están allí respaldando a Nicolás Maduro. En las últimas horas hay reportes de 2 bombarderos de la Fuerza Aérea Norteamericana que sobrevolaron el noreste de Curazao, ¿verdad? Que queda muy próximo, ahí tú nos puedes explicar, muy próximo a la frontera marítima de Venezuela. Esto es un registro que se tuvo a través de la plataforma Flight Radar 24, que hemos estado mostrando todos estos días para ver el registro sobre todo de los vuelos que prácticamente cancelados, vuelos aéreos de banderas internacionales en territorio venezolano. Estos 2 bombarderos son 2 aeronaves que son diseñados para misiones de largo alcance. Son capaces de transportar hasta 32.000 kilogramos de armamento convencional y nuclear. Fueron detectados operando ahí en la región caribeña en horas de la mañana de ayer, a primera hora. Además, ¿desde dónde despegaron estos bombarderos? Me llama mucho la atención. Desde las bases de la Fuerza Aérea ubicada en Dakota del Norte, Estados Unidos. Y eso es un sobrevuelo, más allá de reconocimiento, que se ha producido en las últimas horas y que se registra un día después de un despliegue de 6 aviones Poseidón en esa misma zona. ¿Cómo toman los venezolanos que los norteamericanos ya tienen funcionando como base de abastecimiento y también los aeropuertos y base militar Curazao, Aruba, Trinidad y Tobago, República Dominicana? Sí, la gente está muy atenta sobre todo a este tipo de plataformas, ¿no? Y en redes sociales uno puede apreciar los comentarios justo cuando se empieza a observar, ¿no?, este tipo de aeronaves muy cerca de la costa venezolana, sobre todo cuando ya algunas han irrumpido en aguas territoriales venezolanas. La semana pasada lo hacían un bombardero y un par de aviones Hornets que habrían despegado, por lo menos este par de aviones caza habrían despegado del portaaviones Gerald Ford, que está también acá en el Caribe, específicamente en Islas Vírgenes, que también es territorio, claro, pues estadounidense. La semana pasada se veía como sobrevolaban ya dentro del radar del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en aguas venezolanas. Entonces la gente sigue muy atenta y empieza a comentarse rápidamente, se hace viral en las redes sociales. Oye, bueno, Fernando, mira, ayer tuvimos a Ignacio Walker, hoy tenemos a Heraldo Muñoz, ex canciller, tenemos como una cumbre acá de cancilleres, sí. Además para ver esta visión, claro, internacional. ¿Cómo se ve este momento? Bienvenido, Heraldo. ¿Cómo está, Heraldo? Buen día. Muchas gracias por acompañarnos, porque Karen, es muy importante saber en esta crisis, yo creo que estamos en el momento más crítico. ¿Crees, aquí discutíamos con la Mariane, con Fernando y también con Karim, ¿crees que va a haber efectivamente una incursión militar de Estados Unidos, la fase terrestre ya de esta operación en el Caribe? ¿Sí o no? No creo que haya una invasión militar de Estados Unidos por varias razones, y quizás la principal por el costo político que esto significaría para Trump en Estados Unidos. La base que votó por Trump lo hizo, entre otras cosas, porque no quería más conflictos bélicos internacionales. Oye, igual fue, perdón que te interrumpa, Heraldo, pero esto lo puede ver como una decepción parte del pueblo ahí venezolano, porque lo que se espera es que esto avance, ¿no es cierto?, que Maduro salga, que termine el régimen, pero existe este componente político donde incluso hay críticas ya del Partido Republicano en el Congreso respecto no solo a una posible operación bélica, sino que también a los ataques a las lanchas que supuestamente llevan cargamentos de drogas en dirección a Estados Unidos. Entonces, ese es un factor importante, pese a las expectativas que hay a nivel internacional. Otra cosa es la posibilidad que veamos una operación limitada, es decir,
misiles o disparos de drones a instalaciones militares en Venezuela o a laboratorios, incluso esta amenaza que ha hecho Trump de operar de repente en territorio no solo de Venezuela, sino que eventualmente de Colombia o de México, porque le ha dicho que va a atacar a los carteles ahora en tierra firme. Entonces, hay una incertidumbre, pero quizás una operación limitada pudiera ser, porque también hay un costo político para Trump de un despliegue tan masivo de barcos, submarinos, el portaaviones más grande de la Armada de Estados Unidos, y tenerlos ahí para dispararle misiles a unas pocas lanchas puede ser también una situación compleja para el propio Trump. Entonces está en esta situación donde yo creo que en estas horas lo que debe estar pasando es una negociación para una salida política. Ya algunas de esas cosas las estamos escuchando. Yo no, por ejemplo, no me sorprendería que Brasil pudiera estar operando, porque Brasil, el presidente Lula, le ofreció a Trump hacer de mediador para buscar una transición, una salida a la democracia. Claro, pero en algún minuto recuerdo que hasta Joe Biden, bueno, lo comentábamos con Fernando, ha habido a lo menos 10 negociaciones con Nicolás Maduro y no ha cumplido ninguna de ellas. La última fue con Joe Biden a cambio de elecciones libres y todos fuimos testigos de un proceso que fue extremadamente fraudulento. ¿Por qué podríamos pensar que ahora sí Nicolás Maduro va a querer transar? O sea, la estrategia de Trump es rodearlo con militares como una suerte de amenaza para decirle, ok, o sales esta vez por las buenas o sales por las malas. Bueno, efectivamente, Karim, ese es un buen punto. Y yo, de hecho, soy testigo porque participé en una de esas negociaciones en representación de Chile cuando yo era canciller de la República, durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Hicimos una negociación en República Dominicana, donde estaban los ministros de Maduro y la oposición, y se avanzó bastante, y al final Maduro, bueno, pateó la mesa y quedó en nada los avances que se habían hecho. Así que yo soy testigo del incumplimiento, de la mala fe de Maduro. Pero la diferencia ahora es que tiene la amenaza del uso de la fuerza de Trump. Cosa que no existía en las otras negociaciones. La negociación de Barbados, que yo lo escuchaba, que ustedes lo recordaban. Bueno, eran, qué sé yo, países como Noruega, que estaban mediando, México, etcétera, pero no estaba esta amenaza casi inminente de una operación militar por parte de Trump. Y como Trump sabemos cómo ha actuado en este segundo mandato especialmente, yo creo que esta es una amenaza creíble y hace que esté esta negociación como una posibilidad. Yo creo que eso es lo que está operando ahora, y lo que se está discutiendo es, bueno, debe estar pensando Maduro cuáles son los costos y los beneficios de esto. El costo de irme es muy alto. El costo de quedarse también es alto, porque es la posibilidad de una operación militar, aunque sea limitada. Más aislamiento, pero debe haber pensado, bueno, esto ya ha pasado en el pasado, y por eso que falseó los resultados de la elección del año pasado, porque en un momento parecía que podía aceptar el veredicto de las urnas, que favorecía a Edmundo González, a la democracia, y sin embargo, obviamente habían presiones para que no hiciera esa transición. Los militares, por ejemplo, o todo el entorno de Maduro, que sería afectado que se hubieran aceptado esos resultados democráticos de las urnas. Pero ahora la situación es diferente. Ahora, claro. Ahora la amenaza del posible uso de la fuerza militar es lo que debiera estar ocurriendo en estos momentos de conversaciones, creo. Heraldo, eventualmente también si responde o no Venezuela, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar ahí con Estados Unidos? ¿Y